Hola, buenos días niños, bienvenidos a otra clase de ciencias naturales y hoy vamos a hablar de la célula. Entonces, para hablar de la célula primero tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de organismos: organismos unicelulares que están conformados por una sola célula y organismos pluricelulares o multicelulares, como se los conocen, que están conformados por dos o más células. Ejemplos de organismos unicelulares, por ejemplo, las amebas, que muchas veces nos enferman, los paramecios, ¿no es cierto? Y organismos unicelulares, encontramos todos los organismos que los podemos ver a simple vista. Yo aquí en este caso puse como ejemplo el tiburón, el rinoceronte y el simio o el mono. Entonces, ¿qué pasa con la célula? En 1655 Robert Hooke diseñó un instrumento para aumentar el tamaño de las cosas y que las cosas que no se las puede ver a simple vista puedan ser vistas por medio de este objeto que se llama microscopio. En la actualidad hay varios de estos microscopios muy potentes, los utilizan en los colegios, los utilizan en las universidades y también los utilizan los científicos que se dedican al estudio de los organismos que no se pueden ver a simple vista o los organismos microscópicos. Entonces, ¿qué pasa con él? Él toma un pedazo de corcho, unas delgadas tiras de corcho, las pone en el microscopio y observa qué hay. Entonces observa que están formados, que todos los seres vivos están formados por unas celdas. Él las llama celdas teniendo en cuenta las habitaciones de los monjes de esa época. Más adelante, unos 200 años más adelante, Theodor y Matías plantean la teoría celular, que dice que todos los seres vivos están formados por células. Todos, las plantas, las personas, los animales pequeños, los animales grandes, todos los seres vivos están formados por células. También nos dicen que las células no vienen de la nada, que antes de la célula debió haber una célula ya preexistente o una célula madre. Finalmente, nos hablan de que la célula es la unidad fisiológica de todos los seres vivos. ¿Qué quiere decir fisiológica? Que puede realizar todas las funciones, como alimentarse, reproducirse y eliminar desechos. Cuando hablamos de la célula, miramos que la célula tiene tres partes fundamentales. Todas las células tienen estas tres partes. El núcleo, que se encarga de controlar todas las funciones celulares. Es como la parte central. El citoplasma, que es una parte gelatinosa que se encuentra entre el núcleo y la membrana y contiene los organelos celulares y la membrana celular. ¿Ustedes sabían que el huevo es la célula más grande que se puede ver a simple vista? Bueno, entonces, como el huevo es la célula más grande que se puede ver a simple vista, yo puse el huevo como ejemplo de una célula. Entonces, porque todos conocemos los huevos, ¿no es cierto? Entonces, el núcleo va a corresponder a la yema. El citoplasma va a corresponder a la clara y la membrana celular va a corresponder a la cáscara. Los organismos unicelulares tienen estas mismas partes. La célula del huevo, de gallina, de codorniz, de avestruz tiene las mismas partes. Y las células de las que está conformado el cuerpo humano, de los animales y de las plantas tienen las mismas partes. Por eso hablamos de partes fundamentales de la célula. Finalmente, las células tienen unos organelos celulares. Estos organelos celulares
Estos organelos celulares tienen unas funciones determinadas. ¿Listo? Todos los que miran en pantalla son organelos celulares. Por ejemplo, la mitocondria es la fábrica de energía de las células. ¿Las células la necesitan para vivir? Sí, claro. Es una parte muy importante porque produce energía para realizar las funciones básicas. Además, se realiza la respiración celular. Entonces se asemeja un poco a una central eléctrica que produce energía y permite que todas las células respiren. Otros son los ribosomas, que son la producción de proteínas. Permiten el crecimiento celular y la regeneración celular. Por ejemplo, cuando nosotros nos cortamos la piel, entonces o nos caemos, son los ribosomas quienes comienzan a producir proteína dentro de nuestras células de la piel y permiten que éstas se reproduzcan y crezcan para sanar nuestras heridas. Por eso dice crecimiento y regeneración celular. El retículo endoplasmático es otro organelo celular. Cuando hablamos de retículo endoplasmático, tenemos en cuenta que hay uno liso y rugoso. ¿Estos qué hacen? Sintetizan la proteína de las membranas y las proteínas secretoras. Además que sintetizan los lípidos. Entonces, los ribosomas producen la proteína y el retículo endoplasmático la sintetiza. ¿Está claro? Ahora, el siguiente organelo, el aparato de Golgi. Es el centro de distribución de la célula. Es como los transportadores, digamos como una empresa de transportes de encomiendas. Entonces, el aparato de Golgi clasifica, etiqueta, empaja, distribuye proteínas y lípidos. Entonces, es un mensajero el aparato de Golgi. ¿Listo? El siguiente organelo, los lisosomas, son los encargados de la digestión entre células, intracelular. Se parece mucho a nuestro estómago. Más que al estómago, a todo el sistema digestivo. ¿Listo? Peroxisomas. Estos oxidan los ácidos grasos y degradan el peróxido de hidrógeno. Esa es su función principal, oxidar los ácidos grasos. Otro organelo que es importante mencionarlo, los centriolos. Los centriolos permiten que en las células se dé la división celular. ¿Listo? Si no hubieran centriolos, entonces las células no se pudieran dividir o no se pudieran reproducir. Las vacuolas. Las vacuolas son unas vesículas o unas bolsas llenas de agua. Estas almacenan y transportan enzimas y se asemejan a una bolsita llena de agua. Finalmente, los cloroplastos. Los cloroplastos solo se encuentran en las células vegetales. ¿Listo? Y se encargan de la fotosíntesis. Al igual que la pared celular que le da rigidez a las plantas, solo se encuentra en la célula vegetal. Entonces, si yo les preguntara, niños y niñas,
la célula de los seres humanos o de las personas tienen cloroplastos y pared celular? Su respuesta sería no. La pared celular y los cloroplastos solo se encuentran en las células vegetales. El resto de los organelos que miramos el día de hoy, ¿están en la célula animal y en la vegetal? Sí. Muchas gracias por su atención, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale manito arriba